Buenos días, yo soy Miguel Ángel y con mi compañera Lucía pues formamos Q21 Arquitectura. En primer lugar, quería agradecer a la organización que nos haya invitado a estas jornadas pues, para hacer un poco visible este proyecto, que estamos en un pequeño barrio de Madrid y no siempre es fácil hacerlo visible. Y queríamos acordarnos también de José Miguel Reyes, profesor de la Universidad Politécnica, que colabora con nosotros, y de la Asociación de Vecinos de Puerto Chico, que, aunque están jubilados y disponen del tiempo de los jubilados, que bueno, entre vacaciones y cuidar nietos no siempre tienen tiempo de estar con nosotros, pero bueno, nos abren las puertas y hacen de nexo de unión con los vecinos. El proyecto que vamos a presentar es Puerto Chico se mueve y es un poco lo que se comentaba antes de las distintas tipologías de viviendas aisladas. En este caso es una colonia de bloques en altura, son casi 200 bloques, más de 4.000 vecinos, y lo que intentamos es llevar a cabo un proyecto de rehabilitación integral de la colonia. Por situarles un poco, la colonia tiene su origen en los años 60, en el barrio de Aluche, está en la periferia de Madrid, fuera de el cinturón de la M30, que es el centro más histórico. Y el barrio, igual que ahora hay una burbuja, el barrio se creó a través de una especulación también. Era un solar desierto, era un páramo, y se hizo un plan parcial para alojar a la inmigración procedente de Extremadura y de Castilla, que venía a Madrid. Se hizo un plan parcial, tenía una serie de equipamientos el barrio, pero lo primero que se construyó fue el metro que unía el centro de Madrid con el extrarradio en 15 minutos. Esa facilidad de acercar al centro lo que provocó fue un movimiento especulativo y se colmataron las normas urbanísticas, se superaron, se hicieron más viviendas de las necesarias y se eliminó equipamiento. Este tipo de problemas constructivos que tiene este barrio, luego hemos ido viendo que se repiten bastantes colonias de esa misma época. Bueno, como vamos señalando aquí, son defectos que se repiten en colonias de 60 en Madrid y fuera, incluso en toda España. Y son zonas que están muy densificadas, los bloques se van construyendo para ocupar el máximo espacio y no tienen en cuenta la orientación, da igual que sea norte, sur, este, oeste, son unos paralelos, otras perpendiculares, un lío de calles. Luego estas viviendas se hacen con superficies muy pequeñas, en este caso son 52 metros cuadrados útiles, y con materiales y calidades de muy baja calidad, son muy malos. No tienen las instalaciones, el saneamiento, las cubiertas, no tienen impermeabilizaciones, no tienen aislamientos. En este caso, además, hay que añadir que en la colonia de Puerto Chico son 5 plantas más baja y no tienen ascensor. Tienen que llegar a subir 6 plantas sin ascensor. Y además, la terraza, luego lo veremos en otra foto más de cerca, está completamente abierta, con lo cual tiene una superficie de terraza muy amplia, de 10 a 12 metros, y lo que se ha ido haciendo con el tiempo es cerrarlas. Se han cerrado de manera descontrolada y bueno, pues ha generado unos nuevos problemas en el barrio. Como decía, hemos estudiado este barrio en concreto porque nuestro estudio empezó allí, en el barrio de Aluche. Trabajamos allí y nos hemos centrado en Puerto Chico, pero bueno, las soluciones que vamos a proponer creemos que tienen aplicación en otros barrios que tienen la misma tipología de problema. Como decía, nosotros aquí empezamos haciendo las inspecciones técnicas. En Madrid desde el 2001 son obligatorios pasar una revisión y a este barrio le correspondía pasar en 2003, 2004, le correspondía pasar la ITE. A partir de nosotros empezamos a hacer visitas a las comunidades y empezamos un poco a ver los problemas. También queríamos hacer hincapié porque aquí, uno de los puntos que creemos que falta, lo que comentaba Albert de la rehabilitación, la diferencia con la obra nueva es que aquí tienes un usuario, tienes un propietario de la vivienda que está dentro. Entonces nosotros queríamos darle la vuelta y decir, bueno, aprovechar la ventaja de que hay una persona dentro. Hay una persona aquí que lleva 40 años viviendo, que ha usado su vivienda y que nos puede decir lo que necesita, lo que le falta o cómo vive su vivienda. Cuando tú haces una obra nueva, la terminas, la entregas y, bueno, si está bien, si está mal, tú entiendes que en función de lo que has estudiado está bien, pero no tienes ese feedback con el vecino. Aquí queríamos aprovechar eso, que los vecinos llevaban 40 años viviendo y nos podían decir qué necesitaban ellos. Hemos hecho varias reuniones, hicimos encuestas
Y bueno, pues hemos poco a poco ido estudiando, analizando cuáles eran las necesidades de los vecinos, qué querían ellos y qué pensaban que les faltaba que le faltaba al barrio. El principal problema que hemos visto es la carencia de ascensor, claro. Aparte de ahorro energético, aparte de espacio, pues subir 6 plantas sin ascensor pues es lo que les incordia. Luego también hemos visto a lo largo de estos años también lo que se comentaba antes, el problema de las actuaciones parciales. Este barrio, a pesar de estar en el sur de Madrid, en el extrarradio, no es un barrio, digamos, pobre, y la consecuencia de la degradación del barrio no ha sido por falta de recursos o falta de mantenimiento. Se han hecho obras, se ha ido invirtiendo. El problema ha sido las actuaciones parciales, las intervenciones de cada vecino, de cada propietario en su vivienda, pensando cuál era la solución que él tenía, sin tener en cuenta lo que se comentaba antes, que vive en una comunidad, que vive en un bloque, que lo que ejecutas tú en tu casa afecta al conjunto del edificio. Y, por ejemplo, era el tema del ascensor. Esta es una planta, bueno, un corte de la planta de la vivienda. Esto es un patio y aquí estaría cocina, la cocina original y un cuarto de baño. El ascensor, en principio, tendría que ir colocado aquí en el patio, porque es la única manera, el único sitio donde podría colocarse, pero debido a esa especulación que comentaba, no se colocó. Estos eran tendederos abiertos y, en teoría, el ascensor iba aquí y desembarcaba en la caja de escalera. Con el paso del tiempo, los vecinos no tienen espacio, esto se ha convertido en saloncito y aquí se ha colocado la cocina nueva. Con lo cual, ahora, para actuar y colocar el ascensor, tenemos que entrar en la vivienda particular, tenemos que modificar una cocina que en principio no existía. Eso nos lleva a que, aunque la normativa te dice que habiendo minusválidos, personas mayores de 70 años, cuando llegan a un acuerdo se puede colocar, aquí tenemos que entrar en una propiedad privada y si este vecino no está de acuerdo, pues no se puede colocar el ascensor. Con lo cual, un problema inicial pues se ha agravado con el tiempo y con la intervención parcial de cada vecino. Son cerramientos, digamos, ilegales, se ha ocupado este tendedero ilegalmente, pero bueno, la normativa, ahora no sé yo. Uy, estoy yendo al detrás. Otro problema que se ha agravado con el tiempo y con las actuaciones parciales era lo que comentaba de los cerramientos de las terrazas. Este es el cerramiento original y, bueno, pues las viviendas de 52 metros cuadrados llegaron los vecinos, la inmigración que comentaba, llegan con 3 niños, llegan con la abuela, con el carrito, con el balón de fútbol, con todo, y en 52 metros no cabían. Entonces se encuentran con 52 metros cuadrados de superficie útil y 10 metros cuadrados abiertos, digamos, sin un aprovechamiento real. Lo que lleva es a actuar individualmente, cada uno según sus necesidades. Pues yo necesito aquí una habitación más, la saco, yo necesito aquí un salón, lo saco. Y este es vamos a ir viendo un poco los pasos. Esta es la vivienda original, abierta, son 3 ventanas, estos son 2 habitaciones y un salón. Y poco a poco se va actuando. Estos son los primeros cerramientos ligeros de aluminio. Como se ve, los vecinos siguen necesitando una terraza, pero más pequeña, más adecuada. Son 2 habitaciones, pues han sacado 2 más. El problema de estas habitaciones nuevas es que quitan iluminación a la que había detrás, quitan ventilación, entonces dejan una habitación interior sin ventilación y sin iluminación a cambio de tener esta ventilación. Este es un muro de cerramiento de ladrillo, sin aislamiento, pero bueno, tiene una transmitancia energética bastante superior a un cerramiento de aluminio y un vidrio sencillo. Más tarde se van colocando cerramientos de ladrillo, que lo que provocan además es una sobrecarga en los voladizos. Y ya de remate empiezan a cambiar los colores. Antes era de ladrillo, ya se empiezan a pintar y cada uno ya lo pinta como le da la gana sin importarle el conjunto. Entonces esas ventanas que individualmente dan una solución y bueno, pueden estar mejor o peor hechas o tener más o menos gracia, pues dan este resultado. Y estas fachadas, aunque no lo parezca, están rehabilitadas. O sea, en estas viviendas, estos bloques, hemos calculado una media de unos 100.000 euros lo que se ha invertido en rehabilitar este bloque. Aquí se han colocado impermeabilizaciones en la cubierta, en algunos casos incluso aislamiento. Algunos han cambiado las ventanas. A través de la ITE se dieron bastante desfavorables por fachadas, cubiertas y saneamiento. Entonces lo que se hizo fue arreglar los frentes de forjado. Colocar un perfil de goterón y ya estaba la fachada lista. Se cambió el saneamiento era de fibrocemento, se puso un PVC y impermeabilizante y aislamiento en la cubierta. En total, 100.000 euros de reforma y con este resultado. La imagen cada vez va peor,
los cerramientos son de peor calidad que los originales, puesto que son de carpinterías, de peor calidad. Se han creado habitaciones interiores oscuras, mal ventiladas, y se ha sobrecargado el voladizo, que en algunos casos ha llegado a romper en el bajo el muro. Ha debido de tirarse y rehacerlo. Entonces, nosotros pensamos que es importante la participación ciudadana. Pensamos que en la rehabilitación necesitamos saber qué necesita el usuario, cómo vive su vivienda y qué quiere hacer. No podemos llegar nosotros como técnicos y decir, pues aquí necesitas eficiencia energética y todo esto. Él tiene que saber, pues, a través de encuestas, pues a lo mejor dentro de un bloque son 24 viviendas, hay vecinos actualmente que viven 2 personas, una pareja joven, hay vecinos que viven con 3 hijos, gente mayor, pues unos necesitan un baño, otros necesitan una cocina, otros necesitan más habitación, otros necesitan habitaciones más grandes. Es necesario, pues, preguntar al usuario y intercambiar opiniones con él, tú aportar tu experiencia como técnico, pues lo que tú crees que mejoraría su vivienda y lo que ellos creen, que es un poco lo que hemos intentado en este caso. Hacerles ver que estas actuaciones parciales que han hecho, aunque ellos crean, o sea, realmente han solucionado algún problema de los que tenían, pero han creado otros muchos mayores y sobre todo en el global del bloque y de la colonia, pues han creado, pues eso, una serie de problemas bastante importantes. Entonces entendemos que ha sido, pues, la actuación parcial y sin reglas, y lo que intentamos con este proyecto, que va a explicar ahora mi compañera, pues es crear unas reglas. Nos parece interesante de este barrio también la personalidad que tiene, porque las fachadas reflejan un poco la personalidad de cada vecino. Refleja, pues, quién necesita una terraza, quién ha ocupado, quién se preocupa más por la imagen, quién menos. Tiene un poco personalidad y queríamos mantener un poco esa imagen del barrio, de no ser todo monocorde, no ser todo homogéneo, darle un poco de ritmo, de gracia, pero siempre con unas reglas básicas, no que cada uno pinte del color que quiera, o que cada uno establecer una serie de reglas que permitan rehabilitar, que permitan al usuario manipular su vivienda, pero sin crear una imagen de caos, sino con un cierto orden. Bueno, y ahora yo voy a explicar un poco más en detalle el proyecto. Al principio comenzamos intentando hacerlo todo de una vez, pero enseguida nos dimos cuenta de que era demasiado grande para poder llevarlo a cabo, y entonces lo dividimos en 2 fases. La primera era la de los ascensores, que era, pues, lo que todos los vecinos demandan así a priori. Y dejamos para una segunda fase la de las fachadas, que no solo engloba las fachadas, engloba también, pues, toda la envolvente, también la cubierta, pero bueno, como la intervención más fuerte se realiza en las fachadas. Con respecto a la primera fase del ascensor, lo que se proponía era modificar el tendedero y cambiarlo de posición. El tendedero original, que es estos 2, bueno, en el otro patio son estos 2, aquí hay otros 2 iguales, pues se coloca en la posición perpendicular, de tal forma que tiene la misma superficie que el original, pero bueno, la forma que permite hacer las dimensiones del patio y la colocación del ascensor. Aprovechamos también la intervención del ascensor para solucionar el problema de ventilaciones en la escalera, puesto que al ventilar en el edificio original a través del tendedero y haber cerrado estos tendederos, ahora mismo, en caso de incendio, pues es un peligro el que estos hayan sido cerrados. Colocamos el ascensor centrado, a cada lado del ascensor ponemos una ventana. También hay otra versión en la que ponemos una ventana grande en lugar de 2, descentrando el ascensor, y a cada lado del patio colocamos el tendedero. Aprovechamos también para colocar un ascensor eficiente energéticamente, que genera energía en bajada para luego aprovecharla en la subida, y que por un sistema de cintas planas, pues además de generar energía, no produce nada de ruidos. Es, bueno, un ascensor de última generación. Luego, en la fase 2, que es un poco lo de las fachadas, lo voy a explicar más en profundidad.
Lo que intenta, como ya ha comentado Miguel Ángel, lo que intenta la iniciativa de Puerto Chico se mueve es inventar esas reglas y proponer un juego a los vecinos en el cual ellos participen y nos digan cómo hacer esas instrucciones básicas con la cual generar esas fachadas. Lo que proponemos es, por un lado, ampliar las viviendas por la fachada y, por otro lado, emplear procesos constructivos industrializados, estandarizados. De esta forma, al ampliar las viviendas con una serie de módulos, mejoramos energéticamente el edificio y además estéticamente. Y, por otro lado, esta ampliación sirve para incorporar pequeños espacios a la vivienda, de los cuales la vivienda carece. El edificio original tendría aquí, en esta línea discontinua, el muro de carga, y lo que hacemos es sustituirlo en parte por una viga para hacer unos espacios más flexibles. Lo primero que hicimos fue empezar a conocer a los vecinos. A través de las ITES ya conocimos a la asociación y empezamos a proponerles hacer una serie de encuestas con los cuales preguntar qué necesidades tenían esos vecinos. Esto lo hicimos en las carpas culturales de las fiestas de Aluche en el año 2010 y 2011. Hicimos también unas asambleas informativas en el Centro Cultural del barrio y poco a poco se fue estableciendo un diálogo. Con el resultado de estas encuestas generamos un catálogo de cabinas, que son este que está aquí, de unas cabinas 3D que tienen unas dimensiones estandarizadas y que son las que se colocan en fachada. Esto daba la posibilidad a los vecinos de elegir entre estas cabinas y montar cada uno la que quisiera según sus necesidades. Así podían conseguir un segundo baño en la fachada, podían colocar una cocina, por ejemplo, que la tienen en el patio, o podrían elegir esta amarilla que hemos llamado jardín vertical, un mirador, una terraza abierta. Cada uno elegía lo que quería. Entre medias de estas cabinas siempre hay que colocar un módulo que son estos pequeñitos P1 y P2, que lo que sirve es para asegurar la ventilación de los espacios interiores. El hecho de hacer una solución estandarizada lo que nos permite es conseguir una mayor variedad en las opciones, una mayor flexibilidad y permite al edificio tener capacidad de cambio de cara al futuro. ¿Cómo se construyen estas fachadas? Es lo que intentamos explicar aquí, que es en la primera fase colocar una estructura adosada al edificio y unas instalaciones entre medias de las viviendas. Luego, sobre esa estructura se van colocando estos módulos según se vayan necesitando y luego se quita ese muro de carga una vez está hecho el cerramiento. Esto sería la fachada ya completa, con lo cual el conjunto es un conjunto homogéneo, aunque cada vecino tenga la posibilidad de conformar el suyo. Empleamos una construcción modular e industrializada porque esta nos proporciona, por un lado, flexibilidad. El usuario puede elegir libremente los módulos en función de los usos y configurar su vivienda libremente sin afectar al conjunto global de la colonia. Por otro lado, nos proporciona calidad, porque la industrialización consigue mayor perfeccionamiento en las soluciones y exactitud en la construcción que en comparación con la construcción tradicional. Por otro lado, nos da una característica muy importante en rehabilitación, que es la rapidez de montaje. Reduce los tiempos de la rehabilitación y por lo tanto, produce menores molestias a los usuarios. Y, por último, elegimos la construcción modular y industrializada por la economía de soluciones, porque posibilita la estandarización, lo cual en una colonia tan grande es bastante importante para abaratar costes. Un poco aquí intentamos reflejar cómo se comportaría el edificio con la intervención y lo que intentamos es mejorar el comportamiento climático con las siguientes estrategias. Incorporamos aislamiento térmico en toda la envolvente
como ya hemos explicado anteriormente. Eliminamos los cerramientos opacos en las fachadas sur, este y oeste y los sustituimos por superficies acristaladas. Permitimos así la entrada de sol en invierno y reducimos la demanda de calefacción. Colocamos también protecciones solares y evitamos la entrada de sol en verano, reduciendo la demanda de aire acondicionado. Eliminamos también las compartimentaciones interiores y generamos corrientes de ventilación que climatizan la vivienda. Y, por último, además, renovamos las instalaciones utilizando sistemas eficientes de iluminación, calefacción, agua caliente y, bueno, la del ascensor que ya he explicado, que es un ascensor eficiente, que genera energía en bajada y la emplea en la subida. Por otra parte, también haciendo el estudio de todo este proyecto, vemos que en los edificios de los años 60 no se tenía en cuenta nada la orientación de las viviendas y, como se puede ver aquí, esto es un edificio orientado norte-sur y la vivienda que está al sur está muy bien soleada, pero la vivienda al norte carece totalmente de soleamiento. Este sería un edificio orientado este-oeste, que, en una vivienda le entra el sol por la mañana a las del este y en la del oeste por la tarde. Estudiando todo esto nos dimos cuenta de la importancia del hueco en la fachada, sobre todo en los edificios de los años 60, en los edificios que hay que rehabilitar y que no se ha tenido en cuenta la orientación. Es muy importante el hueco, puesto que no puedes eliminar huecos del norte y dejar a esa vivienda sin ventilación e iluminación. Entonces, los huecos tienen que estar muy bien aislados y con muy buenas carpinterías. Por ese motivo, lo que hemos estado estudiando sobre todo es el colocar unas carpinterías que consigan un muy buen aislamiento térmico, que garanticen hermeticidad, aislamiento acústico, durabilidad y escaso mantenimiento. Aquí, es un estudio concreto que hemos hecho de las fachadas del edificio. Para ello hemos hecho 3 situaciones. La situación 1, que es esta, es la fachada original del edificio, que estaba formada por un muro de carga de un pie de ladrillo, sin nada de aislamiento, simplemente con una capa interior de yeso. Las carpinterías eran de hierro o aluminio, dependía, pero evidentemente sin rotura de puente térmico y un cristal monolítico de 6 milímetros. La situación 2 sería la fachada transformada por los usuarios, la que hay actualmente en la colonia. Aquí lo que ha pasado es que hay unos cerramientos opacos que se han empeorado con respecto a los originales, porque al colocar ese cerramiento de ladrillo se ha puesto, en vez de un pie, se ha puesto medio pie. Igualmente no tiene aislamiento y tiene solo una capa de yeso por el interior como mucho. La única diferencia es que las ventanas se han mejorado en parte. En los últimos años se ha empezado a colocar un vidrio con aislamiento, pero que ha sido la única mejora. Y la situación 3 es la de la fachada propuesta por nosotros con la intervención. Esta fachada, ya he explicado, tiene unos módulos industrializados con un cerramiento ligero en seco que tiene, así un poco para resumir, tiene una fachada ventilada, un aislamiento térmico exterior, paneles de madera OSB, un aislamiento reflectivo que a su vez funciona de barrera de vapor y una capa de cartón yeso. Las carpinterías que hemos propuesto son de PVC y, junto con el uso de un vidrio inteligente, consigue una transmitencia térmica de 1,3. Este estudio lo hemos hecho con las fichas de evaluación energética de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, que emplea para las ITES, que han empezado a introducir esto en las ITES en este año, en el 2012. Entonces, comparando las situaciones 1 y 2, la original y la actual, vemos cómo la mejora de los vidrios supone una considerable reducción de pérdidas que compensa el peor cerramiento que se ha colocado. Aún así, esta mejora es muy baja, es simplemente un balance positivo del 5,3%.
y sin embargo la gran inversión económica que se ha hecho ha sido considerable. Luego hemos hecho una comparación entre la situación 2 y 3, o sea, la fachada actual y la propuesta por nosotros, y comprobamos que aumentando los aislamientos de toda la envolvente podemos llegar a reducir las pérdidas en un 73,11%. Respecto a las carpinterías, solo con ellas se consigue una reducción del 33,71%, por lo que vemos que estas son de vital importancia en la rehabilitación para conseguir edificios eficientes. Por último, el cuadro de abajo es una comparación entre la situación 3, el proyecto propuesto por nosotros, y un edificio que simplemente se limita a cumplir el código técnico. Entonces, vemos que con la intervención propuesta la mejora respecto al edificio del código técnico es bastante mayor. Esto sería otro aspecto de la intervención, que lo que intentábamos era también hacer unas viviendas más flexibles. Las viviendas de la izquierda, arriba, esas que están en color marrón y amarillo, son las viviendas originales. Luego las de abajo en blanco son las viviendas como se han ido compartimentando y cerrando las terrazas de tal forma que al final se producen problemas de ventilación, exceso de compartimentación y de iluminación. Y las de la derecha son posibles distribuciones más flexibles que se generan al hacer la intervención en la fachada y quitar el muro de carga, sobre todo, que es lo que impide a los vecinos hacer distribuciones más flexibles. Un poco la idea es que sea una planta más libre, que todos estos módulos de fachada estén siempre vinculados a la distribución interior y complementen esos espacios interiores, pero no generan habitaciones como ha pasado hasta ahora con el cerramiento de terrazas que han hecho. No son en sí mismo habitaciones, sino son espacios que complementan a los interiores. Por otro lado, también pensábamos, vale, esto hasta ahora técnicamente hemos visto que es posible, pero ¿qué pasa urbanísticamente? Y pensábamos que en todos estos últimos años se proyectan cada vez más fachadas heterogéneas con huecos de diversos tamaños, con formas y con terrazas y salientes que sí generan alegres combinaciones, pero que son siempre fachadas estáticas. El usuario no puede elegir y, sobre todo, no puede modificar. Por lo tanto, se trata de meramente un juego estético y nunca un juego funcional. Nosotros nos fuimos a consultar a Gerencia de Urbanismo en Madrid y empezamos a hablar con ellos cuando empezamos el proyecto a ver si esto era posible urbanísticamente. Sí, nos dieron una solución, se podía hacer porque se permutaban las calles privadas de la colonia y se permitía el aumento de edificabilidad a cambio de que esas calles pasasen a ser suelo público, y ellos incluso estaban dispuestos a hacer la obra urbanística que había que hacer para ampliar los edificios por la fachada. Pero también esto debería ser una solución genérica, que no fuera una excepción, sino que urbanísticamente pudiera hacerse en más edificios. Los edificios de los años 60 se han quedado obsoletos y hay que renovarlos, pero también ha llegado el momento de actualizar las normativas y las formas de hacer el urbanismo. Puesto que el urbanismo no puede desligarse de la edificación, pensábamos, ¿cómo es posible que en la actualidad podamos hacer esto técnicamente, que podamos construir edificios donde el usuario tiene la capacidad de cambiar y de manipular la fachada en función de sus necesidades, pero que las normativas vigentes no permitan hacerlo de una forma genérica? Entonces, claro, llegamos a la conclusión de que lo que había que hacer era introducir nuevos conceptos en el urbanismo y pensarlo de otra forma también. No desligarlo de la edificación, sino de hacer, por ejemplo, nuevos conceptos como la edificabilidad fija o la edificabilidad variable. La fija sería la que entendemos hasta ahora, la que ha habido y se ha utilizado hasta ahora, y la variable sería a lo mejor una franja en la fachada con un ancho definido que es susceptible de ser modificada por el usuario en el tiempo y que siempre se pueda modificar siguiendo unas reglas. Entonces, así hay
un juego y se permite el cambio en los edificios. Por último, queremos comparar estas dos imágenes. La imagen de arriba es la actual, evidentemente, es un barrio en el que se han hecho ya intervenciones, como ha comentado Miguel Ángel, después de las ITES, y no se ha conseguido nada. Por lo tanto, creemos que es necesario renovar los conceptos. No es suficiente con reconstruir, adaptar, mejorar ligeramente los edificios. En la imagen de arriba se han invertido una media de unos 100.000 euros por portal, que contando que son casi 200 portales, pues dan un total de 20 millones de euros en toda la colonia, lo que se ha invertido desde que en el 2005-2006 se empezaron a hacer las obras de la ITE hasta ahora. Y no se ha conseguido prácticamente nada. Por lo tanto, como ya se ha comentado en otras intervenciones anteriores, pues es necesario realizar actuaciones globales y no parciales, que no solucionan nada y que intenten enfocar los problemas de manera global. Es importante hacer rehabilitaciones también partiendo de enfoques sostenibles que mejoren los rendimientos energéticos de los edificios, pero que también mejoren la calidad de los habitantes, la calidad de vida de los habitantes, que incrementen el valor de unas viviendas que ahora están obsoletas, pero que ese incremento de valor se deba a mejores técnicas y constructivas y no a la especulación con el suelo, como ha pasado hasta ahora. Y, sobre todo, es necesario facultar a los moradores de esas viviendas a transformar, a cambiar, a renovar las viviendas fácilmente, porque vemos que, si no, ellos lo van a hacer de todas formas, como es lógico, y las consecuencias generalmente son muy adversas. Por ello, pensamos que es necesario que se modifiquen los criterios urbanísticos, que son demasiado rígidos hasta ahora, pensados para usos y sistemas constructivos tradicionales, y solo así, proporcionando unas normas que permitan transmutar, que permitan elegir al usuario y modificar su vivienda en función de las necesidades de sus habitantes, se prolongará la vida útil de los edificios y podremos construir ciudades para el futuro, no solo para ahora, sino también para el futuro. Y bueno, muchas gracias. Esto ha sido un poco...